En este capítulo vamos a comentar qué tipo de influencias afectan a nuestra respiración y cómo podemos identificarlas. Para hablar de ello, y como veis aquí, he querido dividir nuestra respiración en tres tipos: la respiración voluntaria, la respiración involuntaria o automática y la respiración no voluntaria. Vamos a comenzar hablando sobre la respiración involuntaria o automática, que es aquella que llevamos a cabo el 99% de nuestro tiempo y que nace de la necesidad del organismo de consumir oxígeno y reducir los niveles de dióxido de carbono. Es una respiración que no necesita control, ya que nuestro organismo se encarga de ello, como de otras tantas funciones fisiológicas, y se ve directamente influenciada por nuestra capacidad pulmonar, por nuestra genética, por nuestros hábitos y también por nuestro contexto, digamos, en lo que se refiere a la calidad del aire del lugar donde normalmente respiramos. Por otro lado, estaría la respiración voluntaria, que tiene que ver con nuestro dominio, con nuestra voluntad, y que es una respiración que se activa cuando llevamos a cabo actividades concretas. Por último, encontramos la respiración no voluntaria, que es aquella que se reconoce ligada a nuestras emociones. No me refiero a una respuesta automática ante una emoción, sino más bien a reconocer un ritmo de respiración a largo plazo que viene influenciado directamente por nuestras emociones, sobre todo por las emociones negativas. Estas emociones se acoplan de alguna manera a nuestro sistema respiratorio y se instalan como parte de una especie de normalidad respiratoria cuando realmente podrían considerarse una disfunción. Bien, ¿cómo podemos distinguir o identificar este tipo de respiraciones, por así decirlo? La respiración involuntaria o automática está presente casi todo el tiempo de nuestra vida y se identifica mejor cuando necesitamos cubrir ciertas demandas, como puede ser toser o hacer ejercicio. Estos momentos son en los que el cuerpo se tiene que ajustar a nuestras demandas y lo hace de una forma bastante eficaz y orgánica, por lo tanto es un sistema bastante fiable. La respiración voluntaria, sin embargo, sí que tengo que activarla. Sucede, por ejemplo, cuando cantamos, cuando tocamos un instrumento de aire, cuando olemos, cuando aclaramos la garganta, cuando apretamos o cuando practicamos yoga y voluntariamente modificamos nuestra respiración. La respiración no voluntaria, que dijimos que es la que está ligada a nuestras emociones, también se une al dolor, a los niveles de estrés y a los estados de conciencia. Es bastante más difícil de identificar porque aparece de una manera muy sigilosa, pero sí que podemos activar ciertos ejercicios para dominarla. Me explico. Cuando estamos expuestos durante mucho tiempo a emociones negativas o a altos niveles de estrés, nuestro organismo responde de una forma bastante clara. Aquí lo podéis ver en la foto siguiente. Bajo la influencia del estrés, nuestro sistema nervioso, en concreto el sistema nervioso simpático, domina sobre nuestros procesos fisiológicos, que se aprecian pues en la dilatación de las pupilas, los bronquios, el aumento de las pulsaciones del corazón, la liberación de glucosa, o también sensación de malestar en la boca del estómago, e incluso podemos llegar a sentir que nos falta el aire. Esta sensación de falta de aire no es más que nuestro diafragma acoplado a nuestras emociones funcionando. El estrés en sí mismo es un mecanismo de supervivencia muy potente, es preciso y es también necesario, siempre y cuando estemos ante una situación de peligro o de amenaza, pero si no es así, es totalmente innecesario, ya que afecta a nuestros sistemas fisiológicos de manera directa y muy poco beneficioso. ¿Cómo sucede que nuestro diafragma se acople a nuestras emociones? Bueno, aquí tenemos un par de fotografías que nos van a ayudar a explicar este fenómeno. El diafragma se conecta con el cerebro a través del nervio frénico, que es la línea amarilla que veis aquí. Tenemos el nervio frénico derecho e izquierdo. Este nervio frénico es el que transmite información hacia y desde el cerebro. Es como una especie de autopista, de gran autopista de información de funciones humanas que nace en la columna cervical entre C2 y C4. Aquí podéis ver cómo salen unas ramificaciones nerviosas que desembocan en este nervio frénico, que sigue su camino hacia abajo, cruzando el tórax y rodeando el corazón hasta llegar al diafragma. Bien, a modo de resumen, podemos decir que la principal función de estos nervios es
transmitir información muy valiosa, nerviosa, sensorial y motora, a órganos y músculos de nuestro cuerpo, entre ellos el diafragma. Y lo hacen utilizando esta autopista llamada nervio frénico, donde vamos a encontrar órdenes básicas vitales. Pero hasta nuestro diafragma también llega otro tipo de información a través de compuestos que utilizan la misma autopista que es este nervio frénico y que son las emociones y toda la química que sucede en nuestro cuerpo a partir de ellas. Las emociones se sitúan en el sistema límbico, que está un poquito más arriba de esta zona del bulbo raquídeo. Este sistema está formado, como veis aquí, por el tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral y demás. Es un sistema con límites difusos que se conecta entre sí por una red de neuronas cuya función tiene que ver con la aparición de los estados emocionales. Estas emociones que surgen en este sistema disponen sus compuestos e informan también al cuerpo, a los músculos y a los órganos usando este nervio frénico. Por lo tanto, esta información también va a llegar a nuestro diafragma. De hecho, hay estudios recientes que situarían a la amígdala como responsable de la conexión entre el sistema límbico y el diafragma. Pues bien, aquí la influencia más potente sobre nuestra respiración y también la más compleja de gestionar. Con la práctica de la respiración diafragmática y en general con la práctica de yoga podemos aprender a disociar nuestro ser emocional de nuestro ser fisiológico, enseñando a nuestro cuerpo el camino hacia un estado nervioso óptimo. Desde mi punto de vista, una de las cosas más importantes a tener presente en relación a nuestra respiración es que se puede regular a través del entrenamiento y de la adquisición de ciertas técnicas, como por ejemplo la respiración diafragmática. Y por lo tanto, es algo que se vuelve muy valioso y que merece muchísimo la pena explorar.